Buenos días, muy bienvenidos. Me encanta verlos cada semana por aquí. Y si no verlos, cuando menos leerlos y saber que están ahí. Hoy vamos a hablar acerca del duelo en días especiales, ¿no? Acaba de pasar el Día de las Madres. Y bueno, para quienes perdieron recientemente a sus madres, no es una fecha muy sencilla. Algo que puede generar muchísima alegría para algunos de nosotros, para otros pueden ser días de, de nerviosismo, de tristeza, de confusión, no solamente para quienes perdieron a sus madres, tal vez quienes perdieron a sus hijos, que son mamás, también viven ese momento complicado, quienes acaban de perder un embarazo. No son fechas sencillas. Entonces, y no es nada más recientemente, ¿no? Estuve viendo las redes sociales, toda la información que aparece y es extraño a mi mamá, mami, besos al cielo. O sea, yo afortunadamente mi mamá está viva y pudimos estar juntas, pero hay momentos muy, muy complicados en la vida de mucha gente que nos regresan a recuerdos no sencillos de procesar en días como estos, ¿no? Y bueno, ahí viene además el Día del Maestro y entonces si mi mamá o mi papá eran profesores o maestros y acaban de fallecer, ahorita con todo lo que hemos tenido de fallecimientos por COVID y otras cosas, también se vuelven fechas amenazantes. Ya viene también el Día del Padre atrasito. Y bueno, siguen las fechas, siguen los eventos, ¿no? Puede ser que mi cumpleaños y lo voy a tener que enfrentar sin la persona amada a mi lado, o nuestro aniversario de bodas, o más adelante el Día de Muertos o la Navidad. Y vienen estas fechas que se vuelven muy amenazantes. Entonces, ¿qué podemos hacer ante ello, no? Eh, Primero, les diría que pues las redes sociales se han vuelto una cosa, ¿no? Yo estaba de verdad sorprendida de la cantidad de mensajes que se compartieron en mi WhatsApp, por ejemplo, ese día, ¿no? En un grupo de amigas, una y entonces todas. Y en otro, otra y todas. Y a veces el mismo mensaje me llegó por 8 lugares diferentes. Y es lindo, digo, qué padre que piensen en ti, te digan, te quiero felicitar, pero también se vuelve algo que satura muchísimo. Entonces, yo les diría, si están viviendo un duelo, que quizá ese día que de por sí va a ser difícil, amenazante, dejen al lado el celular o quiten temporalmente el Facebook y el WhatsApp de su celular para no estar viendo constantemente estos mensajes que puedan generar angustia, tristeza, enojo. ¿Por qué tú sí puedes festejar a tu mamá y yo no? Ese tipo de cosas que son muy normales en el duelo, ya se los he dicho, ¿no? Eh, el enojo, la tristeza, la depresión, son 3 emociones que surgen en el duelo y a las que seguramente regresan o regresamos todos en momentos amenazantes, como se los dije, ¿no? Como puede ser una fecha especial, como fue la del Día de las Madres. Entonces, una mamá que no está cerca de sus hijos, que no, que algún hijo falleció, que alguien que perdió recientemente a su mamá nuevamente, se vuelven momentos muy difíciles. Y finalmente es un día, ¿no? Y entonces, mis recomendaciones son las siguientes. 1, días antes prepararme, ¿no? Quizá digo, no, sí voy a estar bien y no me va a pasar nada, y sí me va a pasar algo. Entonces, quizá unos días antes prepararme y decir, a ver, ¿qué me gustaría hacer o no hacer este día?
quiero, de por sí estamos un poco en todavía, y espero, porque yo así estoy y espero que sigamos en este confinamiento cuidándonos para tratar de poco a poco ir minimizando toda esta pandemia que hemos estado viviendo, ¿no? Entonces, eso ayuda un poco, el aislamiento. Pero quizá no pensar, quiero hacer una gran fiesta con mi familia o mejor me guardo en casa. O, ¿no? Comemos sin mencionar que es el Día de las Madres. O no va a haber regalos, solamente estar juntos y querernos mucho. No sé, cada quien tiene que pensar para qué está preparado y para qué no. Llegado el momento, puede ser que yo haya decidido, no, sí, sí, voy a estar bien y quiero estar con toda mi familia y entonces en mi casa yo voy a hacer la comida del Día de las Madres. Y de repente, esa mañana me despierto con muchísima angustia y no me siento bien y ni modo, hay que hablar con la gente y decir, ¿saben qué? No estoy bien, no me estoy sintiendo muy bien, estoy muy angustiada, estoy muy triste, quizá nos vemos un ratito, ¿no? Si soy la mamá que está viviendo un duelo, por ejemplo. O uno de los hijos, que fue el que dijo, sí, aquí hacemos el festejo. O el esposo de una mamá que falleció. O también puede ser algún hijo que va a ir a comer a casa de la mamá y la mamá es quien falleció y todos se van a juntar en casa de la mamá y dice, no, creo que hoy mejor no. ¿Qué tal que comemos el miércoles todos juntos, ya que haya pasado esto, y nos juntamos de otra manera? Eso, hay muchas alternativas, hay que ir pensando y tratando de ser creativos con decir, ¿cómo me puedo cuidar? Acuérdense que primero estoy yo. En el duelo primero tengo que tratar de estar bien yo, porque si yo no estoy bien, ¿cómo voy a poder ayudar a los que estén a mi alrededor, que tampoco están bien quizá, ¿no? Entonces, eso es importante. Bueno, falta todavía para la Navidad, pero en Navidad, por ejemplo, ¿qué queremos hacer? ¿Una gran cena? ¿O quiero adornar o no tengo ganas de adornar? Y sé que estamos a mucha distancia, pero va a llegar ese día. Y lo puedo volver a hablar, quizá en diciembre, ¿no? Volver a recordarles eso. Pero es, me tengo que hacer caso, me tengo que respetar, tengo que honrar mis sentimientos. Eso es muy, muy importante. Y no es maltratar a nadie más ni querer minimizar el festejo de una mamá que se lo merezca, pero si yo no estoy bien, pues me tengo que hacer caso y decir, yo no estoy bien. Y hoy me disculpan, pero hoy no puedo estar, ¿no? Eso es por un lado. Otra cosa de la que quería yo hablar, y bueno, si llegan a tener dudas al respecto de esto, las pueden escribir en el Facebook y yo con mucho gusto se las respondo, ¿no? Pero sí es importante cuidarnos y sentir qué puedo hacer y qué no, qué debo hacer y qué no. ¿Ok? Recuerdo cuando falleció mi hermano hace 2 años, murió inesperadamente, entonces yo había planeado una gran comida con varios amigos, y inclusive una amiga que venía de fuera de México, y justo fallece mi hermano y ella llega y era la comida y pues hice lo que pude, pero no quise, no participé tanto, no podía yo, ¿no? No, tampoco no quise cancelar porque era el momento en el que se podía ver esta amiga con otras personas y era un espacio lindo también. Mi esposo me apoyó mucho porque yo no estaba de mucho ánimo para tener esta reunión, pero
estuve más, la pasé, por ejemplo, más tiempo en la cocina con el pretexto de que estoy cocinando y estoy sirviendo y estoy recogiendo y dejé que ellos pudieran festejar y estar, porque yo no estaba para ese momento de un festejo. Entonces hay que cuidarnos, ¿ok? Por otro lado, algo de lo que he estado hablando mucho últimamente con personas a las que estoy dando acompañamiento es cómo se sienten ante los comentarios de la gente, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, tu mami ya no está, pero ya descansó, o ya no está sufriendo, estaba sufriendo, eh, vas a estar mejor el año entrante. Y empezamos a decir cosas que de repente molestan muchísimo y lastiman muchísimo a la persona que está en duelo. Y algo que les comento yo siempre a las personas que están en duelo es traten de ser comprensivas porque no sabemos qué decir ante estos momentos y queremos acompañarlos y queremos poder cubrirlos con nuestro cariño y decimos palabras hechas que hemos oído por ahí, pero no para lastimarlos, sino porque no sabemos qué otra cosa decir, ¿no? Y entonces, siempre les digo, así como antes no había escuela para padres, éramos papás como Dios nos daba a entender y de repente empezaron a ver ya como más preparación donde podíamos como papás empezar a ir a lugares a prepararnos, a saber qué era bueno para nuestros hijos, qué no, qué manera nos ayudábamos para educarlos y libros, pues así poco a poco está empezando a haber ya más información sobre qué hacer o qué no hacer ante la pérdida de un ser querido, de alguien que queremos, ¿no? Entonces, les digo, lo que pasa es que no hay mucha deseducación y entonces siento que creo que es el momento en el que puedo empezar a compartir con ustedes qué hacer ante, qué le digo a la persona, ¿no? Entonces, bueno, mis recomendaciones son las siguientes. Primero, hay que ser muy cuidadosos y respetuosos de los que están pasando por un mal momento. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si le digo, entiendo por lo que estás pasando, saben lo que van a generar en esa persona. Pónganse ustedes en el zapato de alguien que acaba de perder a un hijo y que alguien te diga, entiendo por lo que estás pasando, cuando tiene a sus 4 hijos en casa y todos sanos y perfectos. Es imposible entender. Aun cuando yo también hubiera perdido un hijo, el entiendo no viene ni al caso porque cada quien vivimos el duelo de forma diferente. Entonces, cuiden mucho esto, ¿no? No comparen las pérdidas. Bueno, hoy escuchaba un audio de una doctora que también habla del duelo en Estados Unidos y dice que, ¿no? Ella ha vivido la muerte de su papá porque su mamá murió de cáncer inesperadamente y entonces el papá de tristeza se murió, su esposo se murió hace 3 años, su cuñado se murió de COVID, tiene 3 amigas que ha perdido muy recientemente una por cáncer, una por un aneurisma y una, no me acuerdo si fue un accidente o bueno, fue algo más, ¿no? Y entonces dice ella, empecé a hablar un poco de lo que era mi duelo y de cómo me estaba yo sintiendo. Y una persona me escribió y me dijo, entiendo cómo te sientes porque yo perdí a mi perrito recientemente, ¿no? Dice, y lo que hizo esto fue ponerme muy enojada, porque no porque esté mal que él se sienta mal por su perrito, pero yo estaba hablando de mi dolor, de lo que yo estaba sufriendo. Y entonces, pues la otra persona o que vaya y busque con quién hablar o que no trate como de minimizar mi duelo para decir que su duelo es el más importante. Así es que no traten de no comparar pérdidas, ¿ok? No comiencen con la frase, bueno, al menos, ¿no? Al menos ya descansó.
bueno, al menos no sufrió. Bueno, al menos, si empezamos con este bueno, al menos, ¿no? Bueno, al menos tienes otros hijos. Bueno, al menos estás joven y te puedes volver a rehacer tu vida. Híjole. Son frases que pueden de verdad devastar a una persona que está viviendo un duelo. Así es que cuidemos muchísimo eso. Eviten clichés, ¿no? Este tipo de condolencias religiosas de está con Dios, se lo llevó Dios, todo sucede por una razón, está en un mejor lugar, porque no sabemos. Uno, si cree en Dios, si no cree en Dios, si en este momento está enojadísima la persona con Dios, que sucede mucho y es perfectamente comprensible, ¿no? Que ante una pérdida sienta como yo me he entregado a ti y he rezado y te he pedido y tú de todas maneras te llevaste a mi ser querido. Entonces, y Dios sabe que está bien, que, ¿no? Tienes todo el derecho a estar enojado en este momento. Entonces, decirle este tipo de cosas puede interrumpir y generar de verdad más enojo todavía en la persona. Frases como el tiempo lo cura todo, tienes que ser fuerte, échale ganas. ¿Cómo que échale ganas? O sea, yo no quiero echarle ganas, ¿no? Quiero estar derrumbada, tumbada, déjame. Un duelo es un proceso y necesitamos vivir la tristeza, el enojo, la negación, el dolor, va a pasar, pero no es como para que se lo diga, ¿no? Tú no te preocupes, en un ratito ya te vas a sentir bien. También leí de un señor que decía, hoy cumple 8 meses de haber fallecido mi hijo. Y alguien me habló y me dijo, pues ya hace mucho tiempo que murió, ya debes de estar más recuperado, ¿no? Dice, eso me regresó a tumbarme como si hubiera sido el primer día, porque lo extraño tanto, estoy viviendo este momento de una manera tan fuerte y que alguien viniera a decirme esto, ¿cómo se atreve? ¿No? Entonces, cuidemos mucho eso. Ahora tienes que pensar en tu mamá, ¿no? Si muere el papá, ahora tienes que pensar en tu mamá, o sea, primero déjame pensar en mí. Ahora vas a ser la cabeza de la familia. Uf, ¿no? Y yo me siento como perdido, ¿no? ¿Y cómo voy a ser la cabeza de la familia cuando muere el papá y el hijo de 17, 18 años? Ahora eres el hombre de la casa. Y el niño así como, estoy tratando de entender mi vida, ¿cómo voy a ser el hombre de la casa? Entonces, cuidemos mucho estas frases, ¿no? Recordemos ahí unas reglas que quisiera yo comentarles, que van muy relacionadas con todo lo que les he estado comentando. Y claro, les he estado hablando de todo lo que no decir, ya entraremos a lo que sí pueden decir. Pero hay aquí unas reglas. Una es, no se trata de ti. Entonces, no compares duelos. Sí, porque, ¿no? O sea, se murió su papá y sí, porque yo me acuerdo, mi papá, y mira, yo lloré y me sentí mal y luego ya me sentí bien y luego... Y entonces no dejamos que la otra persona, vengo a acompañarla a su dolor, no a contarle del mío, ¿no? Es como cuando una amiga nos quiere decir, es que eh, no sé, por ejemplo, ¿no? Me enfermé del estómago y me sentí muy mal y tuve, ay, no, porque entonces cuando yo hace una semana estuve malísima y ya ni la dejo que me cuente cómo se sintió de su enfermedad. Es lo mismo, entonces es estar como minimizando a la persona que está viviendo el duelo, tratando de que esto se trate de mí y no es aceptable, ¿ok? Cuando yo estoy tratando de acompañar a alguien que perdió un ser querido. Además de que cada duelo es personal. Entonces, si trato de decirle,
No, hombre, en 3 meses ya vas a estar bien, porque pues, yo en 3 meses ya estaba bien, pero cada persona vive un duelo diferente, aún dentro de una misma familia. No hay un lado bueno. Nada que le digan a la persona la va a alegrar, y mucho menos comentarios de estos de que les mencioné de cuando menos ya quién sabe qué, ¿no? Cuando menos ya no estás sufriendo. Cuando menos ya puedes dormir porque ya eran muchas horas las que te pasabas cuidando a tu papá y ya puedes descansar tú también. No hay, por supuesto, y siempre se los comento, por supuesto que hay siempre regalos después de una pérdida, pero nos va a tomar tiempo encontrarlos y cada quien se tiene que responsabilizar de encontrar esos regalos, ¿no? Yo les he comentado que cuando murió mi papá, de repente, pues yo, nadie me lo dijo, ¿eh? Pero yo sabía que yo pues, era como ahora la cabeza de la familia, ¿verdad? Con mi mamá y con mi hija y haciéndome cargo de las cosas y responsabilizándome y crecí muchísimo. Y hoy, a 35 años de su muerte, digo, el regalo que tú me dejaste fue volverme una persona responsable, eh, valiente en muchos aspectos, crecido y madurado de una manera impresionante que quizá estando tú a mi lado y siempre pudiéndome recargar yo en ti, no hubiera crecido de esta manera, ¿no? ¿Preferiría tener a mi papá a mi lado? Sí, sí, claro, pero es como un regalo de compensación, digo yo. Bueno, y la otra regla también es cuidado con la religión, ¿no? Si empezamos a hablar de Dios, lo tenga en su santa gloria y no sé qué, y la persona ni siquiera cree en Dios, va a generar muchísimo enojo. Si quiero forzar un rosario y la persona tiene otra religión, va a causar un problema. Entonces, seamos muy cuidadosos con la forma en la que hablemos de la religión, no juzguemos, porque cada uno tenemos nuestras tradiciones, nuestras creencias y hay que respetarlas. Y deja que sientan lo que quieran sentir, ¿no? No le digas cómo se tiene que sentir. Si ya tú ya te tienes que empezar a sentir bien, porque mira, ya va para el año y ya es momento, ¿no? De que te sientas bien. ¿Cómo que no has quitado la ropa de la persona? No, ya tienes que quitar todo. Yo te acompaño y yo te llevo. O sea, no podemos decirle a la gente ni qué hacer ni qué sentir, ¿no? Ya no puedes estar llorando, ya pasaron 3 meses, ¿cómo que sigues llorando? No vas a dejar descansar a tu ser querido. Las lágrimas Dios nos las dio para sanar, ¿no? La persona que falleció ya está donde tiene que estar en este momento y ahora yo soy quien me tengo que cuidar. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Sé fuerte, échale ganas, resiste. Estas palabras que es como, tienes que hacer esto. ¿Quién eres tú para venir a decirme cómo me tengo que sentir yo o qué tengo que hacer? Entonces, bueno, esto es todo lo que, por favor, no. Entonces, ¿qué decir cuando alguien muere? Algo que pueden decir, y tiene que venir del corazón, o sea, no pueden decir una frase, perdón, que les voy a decir yo algunas, pero no necesariamente son frases que tengan que usar, ¿no? Tiene que venir de ustedes, tiene que ser algo que realmente vaya con la persona que son. No encuentro las palabras para expresarte cómo me siento, ¿no? Eso es algo honesto, o sea, no, no tengo palabras. No puedo imaginar lo difícil que es este momento para ti. Aunque yo haya vivido ya un momento similar,
Yo no puedo imaginar cómo es este momento para ti. He estado pensando mucho en ti y rezado por ti. Sé cuánto lo querías o sé cuánto la querías. Sí lo sé, porque además si es alguien que, ¿no?, vivía de pleito con la persona, ¿cómo le voy a decir sé cuánto la querías? Hay que tener cuidado con lo que decimos. Ojalá supiera qué decirte. Ojalá supiera qué decirte. No, no tengo palabras, no sé ni qué decirte. No puedo imaginarme lo que estás sintiendo, pero si necesitas a alguien, aquí estoy yo. O decir simplemente un te quiero, un abrazo, eh, o no decir nada, ¿no? Me acuerdo, y esto lo comento en algunas ocasiones, que en alguno de los primeros velorios que fuimos con mi hija, que estaba más chiquita, me decía, mami, ¿qué les digo? Nada, mi amor, abraza a la persona, quiérela mucho y no necesitamos decir nada. Te quiero, ¿no? No sé qué decir, ojalá supiera qué decirte. Seamos muy cuidadosos con nuestras palabras. Otra cosa es nada más abrazar a la persona y escucharla, ¿no? Escucharla cuando nos diga, no sé cómo voy a poder pasar por esto. Quizá decir yo tampoco, pero aquí voy a estar, acompañándote, ¿no? Evita dar consejos, porque si entonces te dice, no sé cómo voy a pasar por esto, ay, pues mira, primero vas a tener que arreglar lo del testamento y luego, o sea, no nos están pidiendo consejos, quieren escucharse y, y el escucharse sirve cuando nos lo dicen en voz alta, pero eso sirve para que ellos se escuchen. Y nosotros estamos ahí para escuchar, guardar silencio y querer mucho. También podemos ofrecer ayuda concreta, muy específica. Por ejemplo, te vas al supermercado y compras jamón, queso, pan, huevos, manzanas, plátanos, qué sé yo, ¿no? Unos litros de leche y le dices, aquí te traigo esto. No vas a tener cabeza quizá para hacer compras de súper, yo te traje algunas cosas para que puedas sobrevivir. O algo que se usa mucho en Estados Unidos es llevarle comida a la familia, ¿no? Te traje este guisado, te preparé esto. ¿Por qué? Porque no hay ánimo para cocinar, sobre todo al principio. No hay cabeza para hacer compras de súper o lista de qué me hace falta o qué no. ¿Quieres que vea yo tu refrigerador y vea qué te falta y te hago una lista y te la pido al súper? ¿Tienes algunos pagos pendientes? ¿Quieres que yo vaya al banco y te haga estos pagos? O duérmete un rato y yo te lavo los platos. O duérmete y yo me llevo a tus hijos a pasear, ¿no? O yo los cuido aquí un rato en lo que tú descansas. Ese tipo de cosas, ese tipo de ayuda es tan útil, es de verdad tratar de compensar un poquito lo que están pasando, ¿ok? Si tienen preguntas, como les dije, por favor pónganlas ahí en el Facebook. Yo en un ratito, con mucho gusto, puedo responder, ¿no?, a todas las dudas que puedan tener al respecto. Espero que estos comentarios les hayan podido ayudar tanto a cómo enfrentar estos días especiales, saber que vamos a estar vulnerables. No puedo decirles, esta es la fórmula para que no te duela, porque no. O sea, nos va a doler. Entonces, ¿cómo buscar que nos duela lo menos posible?
irnos a la iglesia un rato o rezar nosotros solos en casa un rato. Ese tipo de cosas pueden ayudar, ¿no? Y por el otro lado, espero que con los comentarios que les pude dar en cuanto a qué decir y qué no decir les hayan ayudado para cuidarnos. Miren que yo soy tanatóloga y de repente sé cómo te sientes, se me salen, o sea, de repente es, ¿no? Son momentos de tensión también de acercarse a alguien querido que no quisiera que le doliera algo y pues se me sale decirle cosas que no debo decir. Pero tratemos en la medida de lo posible de ser cuidadosos con nuestras palabras. Y por otro lado, a quien esté viviendo el duelo, recuerden que si alguien les dice algo hiriente, no está haciéndolo para lastimarlos. No sabe qué decir. Y esas son las palabras que vienen. Tómenlas así de que las palabras tal cual, que entren por aquí, salgan por acá, no se las queden. Quédense con la energía del cariño de la persona. Eso es lo más importante. Entonces, bueno, espero que esto les haya servido. Yo ahora quisiera, ¿no? Como hago cada semana, leerles algo. Y este es por una mujer llamada Mónica Lalanda. Estuvo rodando este pensamiento por ahí en las redes, pero me gustó y quisiera compartírselos. Dice, deshacer la casa de tus padres es el siguiente escalón a enterrarlos. Un duro trago que se hace con una mezcla de ternura, emoción y tristeza infinita. Es rescatar recuerdos, encontrar pequeños tesoros que no recordabas, que ni siquiera sabías que existían. Te sientes como un ladrón abriendo cajones cerrados con llave, como un intruso que husmea en intimidades ajenas. Encuentras tu propio pasado, recuerdos de la infancia, de la tuya, de la de tus padres e incluso de la de tus abuelos, mezclados con trazas de tus propios hijos, fotos, dibujos que dicen para la mejor abuela, para el abuelo adorado, tarjetas. Podrías pasar días, semanas, y quieres terminar de organizarlo, pero también quieres que nunca acabe, que continúe como metáfora de aquel primer cordón umbilical, como esa última oportunidad de sentir su olor todavía en los armarios llenos de sus ropas. En uno de esos ratos de lágrimas y sonrisas, encontré los botones de mi madre. Un enorme regalo para la imaginación y la reflexión. He pasado 2 tardes clasificándolos, mirándolos, casi mimándolos, y al final dejando plasmada su existencia en esta foto como un homenaje a la mujer excepcional a muchos niveles que fue mi madre. Pero muchos de sus atributos son comunes a una generación de mujeres, aquellas que fueron niñas de la guerra y la posguerra, pasando hambre y miedo, adolescentes y jóvenes con una educación limitada, ser médico es de hombres, mujeres siempre a la sombra y tutela primero de padres y luego de maridos, la generación que ni siquiera podía abrir una cuenta de banco o tener una propiedad si no era con un varón. Pero excelentes economistas que eran capaces de ahorrar, de dirigir familias, fantásticas cocineras, cuidadoras dedicadas, maestras de vida. Mujeres que individualmente no han hecho historia, pero que como generación trabajaron para levantar un país en ruinas y para que sus hijos fuéramos mejores y tuviéramos más que ellas mismas. Unas luchadoras. Los botones de mi madre me han contado muchas cosas. He encontrado el pasado familiar en formas variadas y materiales diversos. Cuero, nácar, metal, madera, plástico. Leo historias en botones de los años 50 que reconozco en una foto amarillenta de mi abuela. Los de las trenzas infantiles, ropa de fiesta, de batas de estar en casa,
los del uniforme de gala de ingeniero agrónomo de mi padre, de las camisas de los babies del colegio, botones minúsculos de ropita de bebé, botones forrados. Hay cientos de botones, algunos preciosos, otros horribles. Resulta que en mi casa nunca se tiraba un botón. Cuando una prenda se jubilaba, se guardaban los botones y se hacía trapos con la tela. Un eterno, por si acaso, y un constante, esto ha costado dinero. Y en estos cientos de botones leo el salto generacional e intuyo cómo hemos cambiado y quizá lo que hemos perdido. Lo que no sé es cuántos botones faltan, cuántos realmente fueron de utilidad, cuántos se injertaron en otra prenda. La bolsa solo tiene los que nunca llegaron a ver más vida que la foto en la que ahora están inmortalizados. Y es que al final la vida quizás sea solo eso, una enorme bolsa de botones. Soy Lisa Macari y me despido. Nos vemos la próxima semana con otro interesante programa. Espero que esto haya sido de su agrado y que les haya servido muchísimo. Me despido agradeciendo a Miguel Baitz, que es el líder de este proyecto, a todo el equipo de Expert TV, especialmente a Sam, Alberto, a todo el equipo. Y muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.